Muy buenas, Antía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy bien, muy contenta y agradecida de que me invitaras. Pues la verdad es que sí, porque llevábamos bastante tiempo. Nos conocimos curiosamente a través de una conferencia tuya, después a través de Rubén Martín estrechamos lazos ahí y poco a poco pues nos fuimos conociendo y la verdad es que cuando te invité tu perfil me parece muy interesante porque bueno, mezclas varias de las cosas que a mí me encantan, pues la inquietud por conocer nuevas cosas, la innovación, ¿no? Y me parece increíble lo que haces en Gradian. Ahora os adelantaré un poco lo que es Gradian, pero me parece increíble tu labor. Además, pues tiene muchísimo más mérito por el hecho de que está en Galicia, ¿no? Esta empresa y al final, pues me parece relevante. No está en las grandes ciudades, ¿no? Como puede ser Madrid o Barcelona. Y bueno, para los que no te conozcan, pues Antía Fernández es codirectora del área de sistemas inteligentes de Gradiant, que es la empresa digamos, la empresa más de referencia en Galicia a nivel de innovación, está muy vinculada con la universidad. Y en ese aspecto, pues la verdad es que me gustaría conocer un poco más de ti, ¿no? Me gustaría conocer qué ha sucedido para estar donde estás ahora. Vale, pues muchas gracias Jesús. Pues al final mi trayectoria profesional se centra en Gradian principalmente. Como puntualización, Gradian es centro tecnológico privado y el objetivo es proveer a las empresas de nuestro alrededor, pero con proyección a nivel internacional, de tecnología relacionada con conectividad, inteligencia y seguridad. Y yo, de formación de base, soy ingeniera de telecomunicaciones y comencé a hacer mis prácticas. Empecé en Gradian hace ya desde el inicio, serán 13 años como becaria, y toda mi carrera profesional me ha permitido ir evolucionando en distintos puestos, distintos roles y desempeñando distintas tareas, porque fui creciendo al final. Empezamos 10, ahora somos 100 desde hace ya más de 6, 7 años consolidados, y fui creciendo por ahí. Al principio desarrollé labores más tecnológicas y yo pronto vi que lo que me gustaba más era ese trato cercano con el cliente, analizar las funcionalidades que quería, sacar los requisitos funcionales, y no tanto la parte de desarrollo o de investigación más básica en tecnologías. De Ajá. hecho, justo al terminar la carrera no sabía si igual doctorarme, y sí que hice un máster de investigación telemática para poder explorar esa vía, pero pronto vi que en el momento en el cual estaba en el mercado laboral, lo que me gustaba más era la empresa y no tanto esas tareas de investigación de laboratorio. Y en ese caso, pues lo que hice fue un MBA. Y ese MBA también me habilitó para poder desarrollar roles más estratégicos, más de gestión, e incluir toda esa faceta que inicialmente no conocía de finanzas, de gestión de personas, y todo ello me llevó pues a dirigir un área tecnológica dentro del equipo, y ahí vemos que somos todos muy complementarios y cada uno aporta en donde mejor se les da. Yo me complemento muy bien con el equipo, que es muy tecnológico, investigador, le gusta mucho más entrar al detalle, a la analítica de cada una de las cosas, y yo soy más de visión global, de simplificar las ideas y transmitirlas lo más sencillo posible. Y Ajá. entonces al final lo que me ha permitido es eso, ir avanzando en esa carrera profesional y creciendo junto con el centro. Y bueno, Curioso. Curioso. Quizá lo que más me choca es eh, esa curiosidad que tienes por liderar personas, ¿no? O sea, normalmente igual esto es un mito, ¿no? De que los ingenieros de teleco, los como ingenieros de estereotipo. informática tienen que estar programando, ¿no? ¿Cuándo te surgió esa vena que dijiste, no, no, aquí esto tengo que ir un paso más allá, ¿no? No me voy a centrar solo en sistemas relacionados con telecomunicaciones o relacionados con la informática? ¿En qué momento diste ese paso? Porque me genera curiosidad. Pues Pues eso fue con la práctica. Yo tenía un equipo de trabajo en el cual yo trabajaba, y ya pronto
en un equipo en el cual éramos 3 personas, se fue viendo que uno era mejor pues entrando mucho más al detalle y yo igual siempre centraba en las tareas bueno, pero vamos a pararnos y vamos a ver en dónde estamos. Vamos a ver la foto desde arriba y ver cuáles son los plazos que tenemos que seguir, qué vamos a conseguir en cada uno de estos pasos y cómo vamos a contar al cliente lo que hemos hecho hasta ahora, porque si lo que hacemos es enseñarle estas líneas de código, pues no lo va a valorar, no va a enterarse del todo del valor que le estamos aportando. Y eso al final, igual yo al principio no era del todo consciente, pero es algo que me sale de forma natural y está patente en los equipos, ¿no? Dentro de los equipos las personas se sabe el que es bueno en cada una de las distintas partes. Entonces yo siempre buscaba preguntar más al cliente, curiosear, saber qué necesidades podría tener adicionales, y las otras partes del equipo buscaban más el resolver y programar o analizar esos problemas, y yo preferiría pues buscar los nuevos problemas y ya que otros mejor los resuelvan. Y ahí fue donde fui viendo que lo que más me gustaba es eso, conseguir nuevos problemas y demás, y empezar nuevos retos y nuevas soluciones de la mano de las personas, que es de donde venían cada uno de esos retos, y no tanto estar centrada en la parte de los objetos, ¿no? Siempre digo que al final están esos roles más de personas que piensan más en los objetos, en las máquinas o en la tecnología, y otros que son más de personas. Bueno, yo creo que estoy ahí un poco en el medio, ¿no? Es un poco el mix. Y es por eso, yo creo que me pasa, igual que a ti, que nos gusta la parte de formación, porque así como igual no venimos de una base previa de cercano a personas, no trabajamos en sanidad o en educación así de primeras, vemos que el poder aportar lo que sabemos a otras personas nos enriquece más quizás que el poder hacer pues, un objeto que al final está un poco más lejano, es un aporte a la sociedad o a la comunidad de forma más indirecta que tú a tú poder transmitir un conocimiento. Sí, coincido, o sea, coincido contigo. De hecho, a mí quizá la formación lo que me aporta es sentirme realizado, ¿no? Ver que realmente mi aportación vale para otras personas y que pues igual no soy el mayor conocedor en un determinado aspecto a nivel tecnológico, pero sí que quizá tengo esa capacidad de transmitirlo de una forma sencilla, que es un poco una de tus virtudes, ¿no? Saber transformar ese conocimiento todo de un técnico que es incapaz de comunicarse igual de una forma sencilla, sin hablar en términos súper complejos, y tú eres capaz de desgranar. Quizá por eso funciona tu labor, ¿no? Porque es como que conectas la parte técnica con la parte de negocio, ¿no? Intuyo que es ese tu principal rol. Sí, sí, es una de las principales posicionamientos que a mí me gustan, es conectar las personas, el negocio y la tecnología y buscar ahí cuál es el punto común de estos tres para aportar mayor valor. Y ahí de cara a cómo hacer para simplificar el mensaje, todo depende del punto en el cual se encuentra nuestro interlocutor. Y yo ahí siempre me gusta ejemplificarlo con una escalera. Tenemos una escalera que va subiendo a medida que avanza el conocimiento, pues del 0 al 10. En el 10 tenemos la eminencia, el máximo doctor, el cum laude, que saben esa temática, y en el 0 tenemos pues alguien que no tiene conocimiento. Cuando pensamos en alguien que no tiene conocimiento, podría ser pues igual nuestras abuelas, nuestros niños de 3 años, y por el medio hay todo un conjunto de conocimientos y personas que tienen ese conocimiento. Entonces es mucho más sencillo que puedas explicar un problema o cómo resuelves algo a alguien que está cercano a ti en esa escala de conocimiento, que no que el mayor experto en una tecnología se lo explique a alguien que no tiene tanto conocimiento. Y cuanto mayor seas capaz de transmitir conocimiento dando saltos en esa escalera, pues mayor valor tendrás como comunicador. Generalmente, si no estás trabajado en saber explicar ese conocimiento que tú quieres transmitir, se te da bien a medida que estás cerca de las personas que tienen un rol similar al tuyo. Ajá.
hablas de simplificar y la verdad es que me gustaría saber si tienes algún método o cómo es tu proceso para simplificar. Y te voy a poner un ejemplo para simplificar el contenido para después presentar pues, ante pues unos alumnos, ¿no? Imagínate que tienes que extraer una información súper compleja o sea, de tu trabajo y después realmente mostrárselo a alguien que realmente desconoce tu sector. ¿Cómo haces ese proceso de simplificación? Yo generalmente lo que hago es ponerme en la piel de quien está delante y conocer el sector de quien tengo delante. Entonces, intento ser yo la que hablo en el lenguaje del sector que tengo delante y no del mío, poniendo ejemplos y siempre disculpándome de cara a que de ese sector yo no soy quien sabe, sino que es el interlocutor que tengo delante, y sobre todo utilizando esos recursos, pueden ser ejemplos prácticos, imágenes, anécdotas de personas profesionales de ese sector que han tenido una situación similar para que lo vean ejemplificado. Siempre pensando en el propio sector de quien tengo delante. Ajá. Genial. De hecho un ejemplo como ellos ha sido el de la charla que me decías que no era consciente que estabas ahí de alumno. Yo no tengo un gran conocimiento del sector del marketing. Sin embargo, lo que busqué, y sí tengo, por ejemplo, más conocimiento de otros sectores como son igual el de alimentación, automoción y demás. Pero lo que intentaba ahí es, desde el punto de vista en el cual no he trabajado como profesional del sector de marketing digital, poner ejemplos lo más cercanos posibles a lo que un profesional del marketing puede necesitar desde el punto de vista de leer contenido, entender contenido, analizar redes sociales, etc. Ajá. ¿Cómo consigue una ingeniera de telecomunicaciones conectar con sus alumnos, conectar e inspirar a sus alumnos? Bueno, yo creo que de persona a persona, esa es la única forma. Olvidándose de los títulos y poniéndose en el lugar de que lo que buscas es, con lo que sabes, cómo puedes ayudar a la otra persona en función de lo que necesite conocer. Por ejemplo, sí que lo que me ha ayudado mucho para eso es dar clases o contar mi experiencia en coles con niños y niñas de en torno a los 11 y 12 años, porque a esas edades no se entiende de carreras o de roles y lo que importa es lo que les puedes aportar, cómo les puedes ayudar y cómo le transmites un mensaje que así de primeras es complejo cuando estás, como decíamos antes, en los puntos altos de esa escalera. Sí. Ajá. Constantemente me estás hablando de clientes y de alumnos, ¿no? Al final, pues tu trabajo se engloba en esas dos grandes tareas, en Gradiant, por un lado, pues trabajando por cuenta ajena y por otro lado, pues aprovechando todo tu conocimiento en innovación y en sistemas inteligentes para, pues, bueno, dar formación en diferentes centros. ¿Qué te aporta los clientes y qué te aportan los alumnos? Bueno, pues por un lado la parte de alumnos, y cuando nos centramos en alumnos más jóvenes, eso es una parte más social de mi profesión. Mi profesión, sobre todo si pensamos que yo puedo aportar a clientes, pero los clientes de Gradiant como centro tecnológico al final son empresas, es un negocio B2B, entonces ese aporte que yo puedo hacer con las tecnologías que yo proveo es indirecto de cada una de las personas. Sin embargo, cuando yo voy a contar mi experiencia como una referente en el sector a un colegio, aporto desde el punto de vista de una responsabilidad social personal y es una labor, si lo quieres ver como contribución a la sociedad, de cara a poder, pues en algunos de los casos es conseguir que haya también más roles femeninos dentro de profesiones como las mías, que estamos pues en un 20 o un 10%, sobre todo a medida que escalamos en los distintos roles de gestión y de dirección en las empresas. Y después, por el otro lado, los
alumnos desde el punto de vista más profesional, lo que hacen es obligarme a aprender más. Yo cada vez que tengo que ponerme delante de CEOs de empresas profesionales, mandos intermedios que buscan incorporar la tecnología, las preguntas que me hacen no son sencillas, y yo cada vez que recibo una de esas preguntas estoy aprendiendo tanto como ellos con la respuesta. Entonces eso me hace estar más actualizada, estar en el estado del arte para poder estar a la altura de lo que ellos van a requerir. Y de forma similar también el trabajo haciendo tecnología para que una empresa innove. También a medida que contacto con las personas que requieren de tecnología, pues sus dudas y sus preguntas son las que nos hacen mejorar. ¿Serías capaz de recordar alguna de esas preguntas que te hizo reflexionar y dices, wow, qué vaya pregunta, ¿no? O una temática, ¿no? ¿Cuáles suelen ser las preguntas que te resultan más complejas de responder en una formación? Bueno, tengo anécdotas graciosas con los niños, pero eso sería fuera de cámara. pero de cara a otras formaciones, pues sobre todo es en qué momento vas a aplicar una tecnología u otra, cuando igual en un punto concreto del problema todavía no tienes toda la información. Y es que en ese caso yo tampoco tengo la respuesta. Al final siempre digo, en el momento en el que un cliente viene y me pregunta, bueno, esto de la tecnología está de moda, yo quiero hacer transformación digital, Antía, ponme Big Data, porque esto está de moda y es lo que hace falta hacer. Y yo digo, si no tenemos claro el para qué queremos incorporar esa tecnología, no voy a poder responderte, no voy a poder hacerte Big Data así porque sí, porque está de moda y si no sabemos para qué. Entonces, eso me obliga a mí a pensar en, bueno, si alguien me viene a pedir esto porque está de moda y no sabe para qué, pero no es capaz de salir de ahí, pues yo tengo que aprender de su sector, de su negocio y ser capaz de proponerle para qué él va a querer dentro de su sector la tecnología que yo le proveo. Entonces significa aprender no de tecnología, sino del negocio para ver qué tecnología le puede llegar a encajar. Y a priori podría no conocer eso en función del sector en el cual yo me maneje. Me parece increíble tu capacidad para empatizar y para conectar, ¿no? Quizá tienes una mente marketingiana en el aspecto de pensar en ese, digamos, buyer persona, ese público objetivo, ¿no? Y meterte en él, porque al final, bueno, es que para ser formador lo necesitas, porque necesitas conocer el para qué vas a dar esa formación y también para conocer pues, las necesidades de tu audiencia. Y en ese aspecto me gustaría dar un salto, ¿no? Poco a poco vamos conociendo más de ti, que me parece pues, muy curioso todo lo que haces y todo lo que aportas, y me gustaría ir hacia un apartado más de comunicación y de presentaciones, ¿no? Y en ese aspecto pues me gustaría que me dijeras, al final pues cuando empezamos a formarnos, cuando empezamos a comunicar, porque al final somos comunicadores, ¿no? Pues poco a poco vamos descubriendo nuestro estilo comunicativo, aunque yo creo que esto es un aprendizaje de por vida, ¿no? Pero, ¿cómo dirías que es el tuyo? Mira, tengo la suerte de tener la experiencia formando, y entonces te voy a contar no lo que yo diría que es el tuyo, sino que me puedo apoyar en los comentarios y las encuestas que hacen los alumnos de mí cuando hacen alguna de esas formaciones, y lo que me dicen generalmente es que soy muy dinámica, que como que la clase no para y que es muy dinámica y muy empática también. Habitualmente las clases son muy interactivas. Sí, espero que me pregunten de forma constante, me estén interrumpiendo para resolver las dudas que puedan llegar a tener, y hay muchos casos en los cuales pues igual no hay dudas, pero el momento en el cual no hay dudas soy yo la que pregunta, y entonces al final, quieran o no preguntar, o preguntan o responden. Entonces, en ese caso sí que las clases también son dinámicas y muy interactivas, y destacan, es cierto, esa empatía que yo tengo por asegurarme de que no me importa que no llegue todo el contenido, pero que el contenido que
que estamos transmitiendo, asegurarme de que ese contenido sí va a llegar. Y después también, sobre todo, destacan los casos prácticos que pongo. No me gusta mucho. En el sector de la tecnología se puede hablar mucho del caso Google, Amazon, Facebook, y hablar mucho de Silicon Valley y cómo la inteligencia artificial domina el mundo y que todos llevamos dispositivos y estamos controlados por los móviles. Pues no suelo tratar ese tipo de ejemplos más cercanos, sino lo que hablo es de la persona con la cual yo estuve la semana pasada y siempre de forma anónima tratando cierto problema en una reunión de trabajo. Y cuento de forma cercana esas problemáticas y ejemplos y siempre casos reales desde un punto de vista cercano. Y al final esa forma de entender la formación ahora en el online, vamos, te vino perfecta porque es lo ideal. O sea, si ya en presencial conseguías hacer eso, en online, pues, ¿no? ¿Cómo te Ya, resulta ese cambio? el online me parece un tremendo reto, por supuesto para los alumnos, pero para los profesores más. Especialmente porque lo primero y que yo más valoro es tener las cámaras para poder tener un feedback de lo que estamos contando, si cala o no. Pero después es cierto que en función del número de alumnos que estén en las clases, pues la gente no se atreve tanto a hablar cuando está detrás de las cámaras en las formaciones online como lo hace cuando está en presencial. Y que bueno, te puedes acercar, te puedes alejar, vas un poco por todos, puedes poner una mirada un poco más incisiva y en el caso de la cámara, pues nadie se da por aludido porque son muchas cámaras las que están en pantalla. Entonces, bueno, digamos que es más retador, pero en ese caso la forma que he tenido para solventar esa falta de cercanía, incluso durante los propios alumnos, porque coincide que en las clases online, pues cuando hacemos un café y un descanso, en vez de irnos a la máquina de café y preguntar por nuestras vidas y tener un poco más de empatía y cercanía entre todos para ver qué tal la clase, tantear de forma un poco indirecta si algo se entiende o no, esa opción no la hay. Entonces, ¿cómo lo podemos suplir? Es con, por ejemplo, Zoom tiene la opción, si eres hospedador o anfitrión, de crear grupos particulares, ya sean predefinidos o random, de las personas que quieras. Entonces, ¿cómo hago habitualmente? Pues creo grupos para que los alumnos estén en grupos reducidos, 4 personas aproximadamente, y entonces ahí entre ellos sí que ya comparten y yo me introduzco en cada una de estas salas y ahí sí es en donde vemos más esa empatía y cercanía y los casos prácticos más de cerca, como lo hacemos en los típicos grupos cuando pones a distintos grupos en presencial, pero en salas virtuales. ¿Y crees que es más difícil captar la atención en online que en presencial o a la par? Mucho más complicado es captar la atención en el online porque a todos nos ha pasado que hemos estado en varias conferencias a la vez, no atendiendo a ninguna porque al final tenemos delante el correo electrónico que nos está llamando para poder responder y parece que no puede esperar la hora que dura la conferencia. Entonces, al final, lo que también porque muchas de estas conferencias, estoy pensando en conferencias que son gratuitas, pues al final nos apuntamos por apuntar y luego si podemos vamos, si no podemos no vamos, igual las vemos ahí delante en el calendario y entramos por curiosear, pero al final quien Sí. así no se entera de mucho si no está en todo el discurso y cuando antes, lo mismo con un evento, vas a una charla, a una formación o a un evento, pues cuando vas aprovechas el tiempo y eres consciente de que estás ahí para aprender. Entonces el alumno ya trae más de su lado, ya aporta más esa necesidad e intención de atención y en el no ocurre. Me estoy acordando del confinamiento y de cómo hilaba, vamos, tenía un calendario de formación al principio, ¿no? Después ya llegó un momento que decía, no, es que, o sea, no era Podrías persona. estar todo el día formándote. Pero sí, era, o sea, nunca me formé tanto y creo que de tan buena calidad, porque, y nunca conocía a tanta gente. Era como una, bueno, nunca hice tanto networking, porque era, o hago esto o, no, o qué hago, ¿no? Era, al estar en casa
y la verdad es que para mí fue una oportunidad fantástica. Y lo que tú dices era, a veces hasta estaba dos a la vez. Y era en plan, pero si no me estoy enterando, pero es el rollo, tengo que engullir información, tengo que Es engullir información. el FOMO, el Fear Sí, of Missing Out. sí, 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 es como, me lo estoy perdiendo y tengo que... la verdad es que Claro. fue una época rara, pero de aprendizaje. ¿Y tienes algún truco para captar la atención? Algo que a ti te funcione y que nos puedas desvelar. La sonrisa. La Eso es sonrisa. otro problema. Relacionado con el captar la atención ahora en presencial, también tengo mis dudas de cómo de efectiva. Prefiero la formación presencial a la online, pero soy consciente de que la formación presencial con mascarilla hace que se pierda mucha información, sobre todo del lenguaje no verbal, que no se perdía antes. Entonces, bueno, eso es una de las handicaps. De cara a tener algún truco para la atención, es principalmente las preguntas constantes, que o vienen de los alumnos o vienen de mí. Entonces, en muchos casos, por simple respeto, si estamos pensando en profesionales que realmente quieren ellos atender y aprender, van a estar atentos. Y generalmente lo que hago al principio de las formaciones, cuando son formaciones y no pues, charlas divulgativas, les pongo la típica pirámide de lo que retenemos cuando lo Sí. escuchamos y leemos, escuchamos, leemos, vemos y practicamos o compartimos o luego pues creamos conexiones neuronales uniendo el contenido que yo te estoy explicando con el contenido o las experiencias que tú tienes de antemano. Y eso está estudiado, que si puedes hilar distintos conceptos nuevos con los conceptos que ya tenías en el pasado, lo que haces es anclar mucho mejor ese contenido y esa formación que tú estás absorbiendo. Y entonces, Sí. en la medida de lo posible, que me expliquen en sus palabras lo que ven, a qué les recuerda, qué ejemplos tienen en su experiencia relacionados con esto, para que poder también, una vez que se ven más partícipes, mantener esa atención. Ajá. La verdad es que a mí me estalló la cabeza cuando escuché, o sea, cuando vi por primera vez las conclusiones, ¿no? De cómo en función de, oye, pues simplemente he estado atendiendo, solo he escuchado, de repente retengo un 50 o un 20%, perdón, entre un 20 y un 50, y de repente lo practico o se lo digo a alguien y se incrementa exponencialmente el porcentaje de aprendizaje. La verdad es que me parece increíble. Incluso a nivel comunicativo. Parece que no, pero conforme vas practicando, vas mejorando tu forma de comunicar. Y yo era de los que antes de todo esto pensaba que para comunicar hay que nacer y no, cada vez estoy más convencido de que se hace, o sea, se practica. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, opino que practicar. Creo que en esta escala, que mira, que nos sirve para todo, en esta charla para explicar, puedes empezar en un nivel alto de cercanía y de transmitir conocimientos y tener ese cierto carisma para poder llegar a la gente, pero la práctica hace conseguirlo. Y entonces al final puedes llegar desde más abajo o desde más arriba al mismo punto. Ujú. Pues Porque, sí. y también es una práctica que depende mucho del comunicador. No todas las estrategias le sirven para todos. Pongamos, por ejemplo, el humor. Puedes captar atención con el humor. Yo si me pongo a contar chistes, es que la gente se iría de la charla. Sin embargo, igual, si yo meto la pata, yo me río de mí, todos se ríen conmigo y pues de algún modo genero más cercanía que no si cuento un chiste, por ejemplo. Sí, 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 vamos, yo también, o sea, el sentido del humor. Otra cosa es lo que puede ser cercanía, ¿no? Y con la cercanía muchas veces surge esa, bueno, esa conexión, pero yo creo que al final tienes que tener esa facilidad para poder hacer,
no sé, incluso con la autocrítica. Muchas veces echas una bomba encima tuya y suena gracioso, ¿no? Tienes que tener ese don. Sí. Me consta... Y sobre sí. todo ahí también, por completar tu apreciación, el no pensar que eres la máxima autoridad, y precisamente por eso, si de repente echas una bomba encima tuya, te puedes venir abajo enseguida y entonces a partir de ahí que todo salga mal, sino que pensar que, bueno, tú tienes un punto de vista con un conocimiento que quieres transmitir a los demás, en la medida en la que los demás también se dejen, no por saber mucho o querer pretender lo que no es, vas a poder conseguirlo. Hoy tuve una formación y impartí una formación y exactamente dije lo mismo. Es que es como que siento que si yo les digo, oye, este es el método y esto es la realidad, así se hace. No, al final cada uno lo puede interpretar a su manera y puede que a mí me funcione y a ellos no. Entonces, a veces lo de la realidad es, bueno, la realidad siempre es la misma, pero cada uno la puede interpretar a su manera. Te preguntaba, o sea, te decía que realmente pues, tus formaciones la verdad es que son impactantes, presentas muy bien el contenido y la verdad me gustaría saber pues cómo las planificas, cómo es ese proceso desde que piensas la idea hasta que finalmente pues das la formación. Vale, pues aquí también he ido evolucionando a medida que pasaron los años. Al principio me centraba mucho en el contenido y querer aportar el máximo conocimiento, aprender, hacer análisis, busca por internet, actualizar todos los contenidos y luego iba lo siguiente, ahora lo hago al revés, empiezo por esto que te voy a contar ahora y luego preparo el contenido. ¿Qué es lo primero? Tener muy claro el perfil de quien está delante. Y habitualmente tengo los currículums, con lo cual ya sé de forma bastante clara los intereses de cada uno de los alumnos y como en mi caso son formaciones a profesionales de distintos sectores, pues sé las experiencias que ellos tienen. Entonces, a partir de ahí me hago un listado de las distintas experiencias, sectores, en algunos casos conozco las empresas, en otros casos no, y puedo poner ejemplos reales. También tengo la suerte de, al trabajar en Gradiant, que aportamos valor a muchas empresas de muchos sectores muy diferentes, pues hay casos en los cuales he trabajado con algunas de las empresas de los propios alumnos. Entonces pongo ejemplos concretos de cada una de esas empresas. Entonces, punto número 1, conocer muy bien cuál es el alumno que tengo delante y después lo que hago, punto número 2, es catalogar el nivel de conocimiento en ese tema, en la temática de la clase, en esa escala de conocimiento, para a partir de ahí poder adaptar el mensaje y el contenido al nivel de profundidad que se espera de esa misma formación. Una vez que tengo punto número 1, perfil del alumno, punto número 2, conocimiento del alumno que viene de ese perfil, ajusto el tiempo y en ese tiempo veo cómo organizar bloques de más o menos 1 hora y media dentro de toda esa formación y en los bloques de esa 1 hora y media me aseguro que se lleven un concepto claro y una práctica. La práctica en modo discusión, debate, ejercicio en grupo o algo que puedan de algún modo accionar para que puedan llevarse algo de esa parte. Y cubro toda la cantidad de bloques que entren dentro del temario. Ajá, curioso. ¿Qué te aporta la parte práctica en todo ese proceso? Bueno, la parte principal es que si ellos practican, ellos van a aprender más de lo que yo les estoy enseñando. Entonces, al final es conseguir el objetivo de la formación mejor. Y luego también ahí es ese punto de vista que tengo de cara a que yo aprendo de sus dudas y eso me permite mejorar el contenido para las siguientes veces y a la vez también me dan ideas de necesidades que hay dentro del sector o del entorno para poder yo tener nuevas ideas de proyectos para hacer con empresas. Ajá. ¿Ese feedback lo procesas de alguna forma o simplemente pues, lo interiorizas y después lo vas aplicando en función de cómo surja? Pues habitualmente, como hablábamos antes, igual alguno de estos feedbacks puede venir de los distintos grupos que tienen los equipos
lo que hago es también yo aprender sobre eso que aportan, y lo que hago generalmente es me lo apunto, el feedback de cada uno de los grupos, y luego lo comparto con todo el grupo en su conjunto. Con lo cual eso me ayuda a mí a retenerlo mejor y el poder apuntarlo, escucharlo, apuntarlo y luego compartirlo, y también a la clase. Luego a partir de ahí, salvo que sea un tema muy concreto que tiene una acción concreta, pues nada, se queda ahí en una neuronita. Vale, genial. Bueno, pues me gustaría ahora ya estamos finalizando y me gustaría ir hacia un apartado pues más centrado en herramientas, ¿no? Y Vale. bueno, pues una persona como tú relacionada con el sector tecnológico, pues la verdad es que me gustaría saber herramientas asequibles para nosotros, ¿no? ¿Qué herramientas pues son esenciales en tu día a día como comunicadora, como formadora, ¿no? ¿Cuáles son las más, vamos, las que son para ti imprescindibles? Vale, pues voy a ser muy cercana, clara y honesta, y es papel y boli. Porque lo primero a la hora de preparar esa formación es tener muy claro en tu cabeza la idea general de lo que tiene que quedar en ese contenido a transmitir. Y después, en el conjunto de, una vez que tengo claro el perfil de los alumnos, el repartir en bloques esa formación, también la hago en papel, y después, bueno, generalmente me apoyo en un PowerPoint, y bueno, entre nosotros también, bueno, entre nosotros o con quien sea, también te confieso que tengo el objetivo de hacer una formación que sea relativamente larga, o de más de una hora, al menos para ir comenzando, sin ningún aporte, sin ningún apoyo tecnológico, porque quería aplicar no sé ahora mismo cómo se llama la técnica, pero querría aplicar la técnica que permite anclar distintas ideas que quieres contar relacionado con un contenido, y cada una de esas ideas se ancla en un punto concreto de tu casa. Y en cada uno de los puntos concretos de tu casa, imagínate, voy a volver a empezar a explicarlo. Vale. Tú tienes idea, si tú quieres transmitir un contenido, lo que haces es poner el contenido en una serie de ideas o puntos clave, que es el guión de los temas que tú quieres tratar en esa formación. Entonces, de forma paralela a ese contenido con guiones, puedes apoyarte, por ejemplo, en un plano o en un mapa de tu casa, porque todos conocemos de forma de memoria la puerta por donde entramos, y vamos a la derecha encontramos la cocina, caminamos un poco más está el baño, luego está en el salón, y si lo quieres llevar a muchísimo más nivel de detalle, una vez que entras en el plano de la cocina, sabes que a la derecha está la nevera, sigues por delante y está la cocina, luego la mesa de comer, etc. Entonces, sabiendo que sabes de memoria el plano de tu casa, lo que puedes hacer es pensar en que hay un personaje de ficción inventado por ti, y esto es una técnica que se utiliza en cada una de esas esquinas, y anclas cada punto del guión con lo que está haciendo ese personaje en esa esquina de tu casa. Y eso es lo que permite luego hilar ese recorrido que vas haciendo por tu casa en cada uno de esos temas, y poder ir de memoria con un discurso que siga ese guión que tú te has preparado. Curioso. Sí, algo, o sea, yo creo que sí, es como una técnica de memorización o algo así. A mí me suena en algún curso que hice hace tiempo de memorización, me suena eso. De incluso a veces anclar con ideas extravagantes o con... Indican eso, que los personajes sean extravagantes para que tú te imagines, yo qué sé, pues un tropecista subido a un elefante de color rosa, algo raro. Sí, me suena a eso, sí. Pues yo lo que querría es eso, aprenderlo de memoria y hacer esa formación sin apoyo. De todos modos, volviendo a tu pregunta de herramientas, pues papel y boli para preparar el guión y el contenido de la sesión. Luego, como apoyo, las slides, es habitual que las lleve, pero con un contenido
que apoyen o refuercen el mensaje y que el alumno no se pierda. No contexto para poder irlas leyendo y que me sirvan de guión a mí. Si yo necesito un guión porque igual no tengo esa formación interiorizada, no me la sé de memoria o lo que sea, utilizo las notas de autor, aunque generalmente sí me son útiles para las formaciones online. Si es en formación presencial, suelo estar de pie y moviéndome por la clase, con lo cual no las puedo utilizar. Y el contenido visual es por eso, para anclar la idea sobre la cual estamos trabajando. Y lo cierto es que nada más. Genial, genial. De hecho, hay el método Pechacucha, que usa lo de 20 diapositivas, 20 slides con imágenes y 20 ideas, ¿no? Perdón, 20 segundos, 20 slides. O sea, cada 20 segundos vas cambiando la slide y al final pues lo que hace es amplificar tu mensaje, ¿no? Esa diapositiva. Y vamos, yo creo que es clave, ¿no? Y realmente no estar ampliando más mensajes, sino al final acabas liando a la gente. Y hablando de herramientas, pues la verdad es que me gustaría seguir conociendo qué más herramientas usas en tu día a día, aparte de estas para las presentaciones. Y con eso pues me refiero a productividad, aunque seguramente usarás herramientas muy técnicas, pero alguna que sea asequible para nuestra audiencia. Bueno, si te metes en el tema de productividad, esto no nos llega a los días de hoy, No. porque es un tema de parte que me apasiona. Yo creo que soy muy friki vamos, estoy continuamente con la mejora continua y soy de las que opinan que si algo te funciona, no está de más probar algo distinto por si acaso te funciona mejor. Entonces, pues a ver, podemos separar las herramientas en varios focos, pero bueno, por temas de productividad a nivel de gestión profesional y teniendo en cuenta que yo dirijo un equipo y entonces necesitamos trabajo colaborativo. Entonces las que utilizamos es de la suite de Atlassian y están Jira, Bitbucket y Confluence. En cada una de estas herramientas, hacemos la gestión de las issues, que básicamente son, yo por ejemplo lanzo una tarea que sea necesario hacer e indico a quién quiero que la haga y luego a partir de ahí hay una serie de contenido en el cual puedes trabajar con comentarios, con adjuntos, etcétera. Y luego Confluence funciona como una wiki privada en la cual aparece el contenido de todos los proyectos y Bitbucket para la parte más de desarrollo tecnológico. Eso para gestión de proyectos de innovación para la operativa del día a día. Después para el trabajo remoto, pues utilizamos toda la plataforma de Google. Tenemos en Google el correo electrónico, Google Drive para subir documentos que son temporales, para compartir o crear un contenido, un brainstorming de forma conjunta en el mismo momento como trabajo colaborativo. Y también Google Meet para conferencias. Y después chat también. En este caso nosotros utilizamos Rocket Chat. Y bueno, funciona como cualquier otro. Vale, ¿qué más? Utilicé hace años, durante además una década, Evernote y dejé de utilizarlo por pasarme a coger la información toda en lápiz, pero en el Remarkable, porque yo lo que hacía era siempre tener la información de mis notas cuando estás cara a cara con un cliente, pues no me gustaba la típica reunión en la que está todo el mundo con su portátil, unos al lado de otros y queda como una pantalla que corta mucho esa conexión. Entonces yo utilizaba libreta y luego pues la libreta me la dejo en la oficina, no la bajo a casa y demás, era un poco jaleo y me pasé a Remarkable y funciona, es una tablet, pero es una libreta tal cual, tiene un lápiz que funciona. Bueno, como una Kindle, pero es tinta electrónica. Sí, es tinta electrónica y además es que no tiene
nada, no tiene tiene conexión a internet para sincronizar y subir las libretas a la nube, pero no te permite ir a un navegador y despistarte buscando otra cosa que no era lo que yo quería hacer. Es como Claro. tal cual. Y ¿Y de ahí reconoce el texto, Antía? ¿O no reconoce el texto? sí lo reconoce, pero el mío Ah, no. vale. Digamos Entonces que el mío cuando cojo tampoco. notas, suelo coger notas en modo no lineal, sino que cojo las notas en modo mapa mental, hago un círculo, pongo una nota aquí, otra nota aquí al pie, luego engancho esta idea. Entonces eso la verdad es que no funciona bien el OCR, pero si es texto recto, en ese caso sí. Ujú. Y ahora lo que estoy haciendo es, y con eso llevo unos 2 meses, es que vale, lo utilizo menos porque las reuniones no son presenciales, entonces hace 2 meses me pasé a Obsidian y mi objetivo ahora es utilizar Obsidian porque permite crear notas y links bidireccionales entre notas con el objetivo de que ese sea mi segundo cerebro. Habrás leído por ahí que empieza a estar de moda el segundo cerebro o el cerebro digital. Y entonces lo que quiero es pasar a un sistema todo mi conocimiento. Y eso es un reto importante y creo que también va a ser una de las bases importantes para la creación de contenido y ver en dónde están los temas que más me motivan, de los que más sé, las experiencias con las que yo puedo enlazar y ver cómo trazar sería una red de neuronas, Obsidian funciona con ficheros planos y lenguaje de marcado Markdown, que puedes abrir en cualquier fichero, el blog de notas, pero lo lee y lo interpreta y podrás ver ahí cómo hay archivos Obsidian que son como unas nubes de neuronas con todos los enlaces entre los distintos tipos de temas. Y Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, creo que te interrumpí, pero me parece muy curioso esto del segundo cerebro. Pero baja un poquito más el nivel vale, el detalle. no tanto de detalle, sino de piensa que la audiencia pues desconoce lo que es el segundo cerebro. Entonces, ¿cómo sería? Igual Y me a mí me pillas también genera a curiosidad. mí, me pillas Sí. a mí aprendiendo. Sí que eso sabes que me motivaría que me digas, apréndete qué es el segundo cerebro para luego contarlo, porque yo se lo Ah, aprendería de. Pero vale. bueno, vamos a intentar hacerlo ahora. Lo que pasa Ok. es que igual me pillas bastante, pero básicamente el objetivo es que nuestro cerebro está formado por ideas, experiencias, conocimientos y todos y cada uno de ellos se relacionan unos con otros entre sí. Y además de ello, pues al final lo que queremos es representar ese contenido en un formato digital. Y para eso el lenguaje en formato Markdown y Obsidian es una herramienta tecnológica que interpreta este lenguaje, permite que se puedan tener ideas y una idea es un fichero de texto plano, normal y corriente y otra idea es otro fichero de texto plano, pero con una serie de comandos dentro de ese texto como puede ser corchete, corchete, nombre de un fichero, corchete, corchete, nombre del otro fichero, ya están unidos como para saber que eso tiene cierta relación. Puede ser que una relación jerárquica, una relación bidireccional o distintos tipos de relaciones. Entonces, si somos capaces de escribir cada una de nuestras ideas o cada uno de nuestros conocimientos en ficheros de texto y añadirle unos marcadores que dicen cómo enlazan con unas ideas con otras entre sí, entonces tendremos una nube de puntos con un grafo que nos indicará todo nuestro conocimiento y el enlace entre unos y otros puntos. Puede ser una visualización similar a nuestros contactos de LinkedIn. Tienes ahí el grupo de universidad, el grupo de amigos, el grupo más profesional de las distintas empresas en las que has trabajado. Pues lo mismo representado a nivel de tus conocimientos o tus áreas de interés. Curioso. De modo práctico, ¿qué utilidades sencillas le ves para una persona, eh, o sea, una persona normal que no tiene por qué estar relacionada con el mundo tecnológico, ¿no? Alguien
Por ejemplo, no sé si conoces el método GTD, Getting Things Done, de productividad. Me suena, sí. Bueno, Me suena. lo que dice el método es, si me llega una tarea y todas las tareas deben llegar a un mismo punto de entrada, porque eres tú quien las vas a procesar, las que sean. Si esa tarea es menos de 2 minutos, hazla ya. Si esa tarea es más de 2 minutos, tienes que saber si es urgente. Bueno, lo que pasa es que yo hago una simplificación, entonces al final no es el método tal cual lo cuento, pero si es urgente e importante, tienes que hacerla ya, y si es importante pero no urgente, busca el ponerla en un calendario, agéndala para luego en un momento de máxima energía y creatividad poder ejecutarla, ¿no? Y va diciendo, y eso con todas las tareas que tengas en su conjunto. Pues esta plataforma, pero para eso no hace falta tampoco Obsidian, sirve también Notion, vale Evernote, puedes utilizar una libreta, pero Obsidian también lo permite. Llega un conocimiento y igual dices, vale, aquí desarrollar más, desarrollar más. Esto puede ser un contenido de una formación o una píldora para un vídeo, lo pones ahí. Y a medida que tú vas a la carpeta de ideas, tienes primero las ideas y luego puedes decir, vale, ahora estoy en mi bloque de tiempo reservado para crear. Voy a la lista de ideas y desarrollo una. Y entonces enlazas de una lista jerárquica las ideas que luego vas a poder tener ya desarrolladas, que luego pues esto va para un post, esto para tal y esto para cual. Y entonces tienes pues ahí el contenido organizado de forma jerárquica y bidireccional y puedes enlazar unas cosas con otras de forma bastante organizada y visual. Tengo que decir que me parece complejo, ¿eh? O sea, ahora mismo no lo veo gráficamente en mi cabeza. De hecho, me da la impresión de que la curva de aprendizaje tiene que ser elevada, ¿no? O no. Notion, por ejemplo, me parece complejo de aplicar. Notion sí es complejo si lo quieres utilizar con todas las funcionalidades, tiene muchísimas plantillas, muchísimas opciones que al final sirve para todo. Podías utilizarlo para cualquier tarea, ya sea si eres creador de contenido o si eres profesional de cualquier tipo. Obsidian no tiene esa curva de aprendizaje, lo único que necesitas con Obsidian es saber Markdown y eso es como programar en un lenguaje muy sencillo. O sea, simplemente es el texto y si quieres poner guiones vas a poner un guión y lo va a entender y si quieres poner negrita vas a poner unos asteriscos y para eso los editores tú le pones la negrita como si fuera un Word y ya te lo van a traducir. Luego lo único que necesitas conocer es los corchetes para poner los enlaces y ya directamente te sale una nube. Se puede hacer una nube de 4 o 5 etiquetitas de forma sencilla. ¿Qué ocurre? Que saber eso no es útil. La utilidad realmente está en depende para qué lo quieras tú utilizar y cómo te va a ser de útil a ti generar ese contenido enlazado. En mi caso, ya digo, llevo queriendo ponerlo bien en formato unos 2 meses y aquí tengo un jaleo que no soy capaz de traducirlo a algo ordenadito y con enlaces. Pero no es una cuestión de ser complejo el sistema o la tecnología, sino que lo complejo es saber plasmarla y aclararme o organizar mis ideas y organizar mis conocimientos. Si estuvieran bien organizados y jerarquizados mis conocimientos en mi cabeza, sería automático. Qué bueno, me parece súper complejo. De hecho, bueno, si a ti te resulta complejo, imagínate para mí, por ejemplo, que no tengo ese nivel de conocimiento tecnológico, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría hacerte y cambiando un poco de tema, ¿no? Que me parece muy interesante todo el tema de productividad. Bueno, y me faltaban varias. ¿Te faltaban alguna herramienta? Aún no empecé con las del móvil. Pues no, si quieres dinos la más importante para ti del móvil. Mira, os voy a decir una que es Loop. Es una app para Google. Se llama Loop de círculo L-O-O-P. L-O-P o hábitos. Dependiendo, no sé si está en español, castellano, inglés. Hábitos se llama. Y tú creas tu hábito
y tiene unos widgets muy útiles en los cuales le vas haciendo check cada día y te crea el nivel de compromiso y de asegurado que está ese hábito. Es súper sencilla y lo único que te permite es ver cómo de instaurado está un hábito. Yo, por ejemplo, la utilizo para entrenar. Cada vez que entreno le hago el check y voy viendo. Pues igual los lunes siempre me lo salto, los martes no fallo y cada día. Y entonces te sirve para cualquier hábito. Tuve un esguince de tobillo hace poco y entonces me obliga la fisio a hacer todos los días ciertos ejercicios para fortalecer. Me lo pongo ahí. Si quisieras otro tipo de hábitos o retos, estilo pues madrugar y levantarme todos los días antes de tal hora, o las pantallas, no ver pantallas después de las 10 de la noche. Y quieres hacer un tracking, esta aplicación es muy, muy cómoda. Te arregla papel, te arregla un Excel, pero vamos, esa aplicación te saca las estadísticas con gráficos. Estaba viendo aquí Loop, analizador de hábitos. Ese. Sí, tiene buena pinta, sí. Está para Android y luego, pues, iPhone. Para técnicas de estilo journaling, planificar la noche anterior las tareas que quiero sacar el día siguiente. Eso a nivel de productividad. ¿Y cuál usas para planificar esas tareas? Pues mira, probé muchos journals, pero a día de hoy lo que estoy haciendo es una libreta en blanco. ¿En papel? Semana, vista de semana, objetivos semanales y, bueno, y luego objetivos a 2-3 meses, pero los objetivos de semana y poner ahí el bullet de lo que toca cada semana. El bullet journal, sí, que es en papel. El formato oficial ¿no? Que es un libro, una agenda o algo así, ¿no? Ese también tiene el formato y explican distintas, según la tipografía que utilizas, o el cuadradito, el círculo y tal, pero yo no lo hago eso, no. Ajá. Lo único que hago es poner la tarea en un listado para tacharla al final del día. Vale. Genial. Bueno, yo estoy aprendiendo todo esto de productividad. De hecho, estoy ahí en un grupo de productividad que conocí a través de LinkedIn, pero para mí es un mundo por descubrir. Y yo creo que, bueno, al final los que trabajáis en el sector tecnológico es vuestro pan de cada día, si no os volvéis locos, si no tenéis un orden, ¿no?, para vuestras tareas. Pero fíjate que yo creo que incluso para emprendedores es básico para que no te pierdas en la semana, porque te puedes pasar la semana que no paraste, no levantaste la silla del culo al revés y dices, ¿qué hice? O sea, pasa la semana e igual no aportaste, o sea, te estás centrando en lo urgente, pero a largo plazo no estás viendo. ¿Quién crea el libro que quieres escribir? ¿Quién crea el curso que quieres sacar? ¿Quién crea el planificar a quién vas a invitar hasta largo plazo? Porque la entrevista necesita un tiempo entre que la propones y luego tal. Entonces, al final, si no tienes bien organizado las tareas a medio plazo, te va a comer la semana y luego, pues claro, no sacas ahí el trabajo adelante. Claro, sí, te entiendo. Sí, entre lo urgente y lo importante. Claro, entre lo urgente y lo importante, al final te olvidas de que hay más allá, ¿no? Sí, ahí aplico también mucho la matriz de Eisenhower, que es la que te dice, pones tus tareas y las repartes en los 4 cuadrantes y cada vez que me llega una tarea, pienso, ¿en dónde está? Y en función de dónde esté, decido qué hago con ella. Llamadas, tareas, correos, decido, vale, la voy a atender porque es urgente e importante, o esta la dejo sin hacer, o esta se la pido a alguien que la haga por mí y luego la reviso. Curioso. Yo creo que si estás empezando con ello y es un mundo, apúntate el GTD, creo que es de David Allen, porque es muy denso y hay muchas adaptaciones, pero igual por internet también encuentras cualquier resumen más o menos básico o vídeo y te podrá ayudar. Genial. En ese aspecto estoy con Rubén Rojas, que tiene un grupo, él también es ingeniero y lo que hace es pues simplificar y marcar retos para conseguir pequeños objetivos diarios, ¿no? También cuando empiezas como emprendedor tampoco es que tengas unas necesidades bestiales a nivel de
productividad. Sí que necesitas organizar tus tareas, pero no quizá esas herramientas tan, ¿cómo decirlo?, tan específicas o tan complejas como será las que más tú uses. bien... Sí, sí. Simplemente tener amoblada la cabeza, tener amoblada y saber lo que tienes que hacer. Oye, pues la verdad es que llevamos un buen rato charlando. Yo seguiría charlando, pero yo pues creo la verdad que es que tengo por ahí... Están los niños ya... Nosotros los acostamos, cenamos a las... La verdad es que yo también me despisté, pero bueno, cenamos a las 7 y los acostamos a las 8 y cuarto. Es ahí en cuando momento en el cual empiezo a vivir, pero por ahí no se escuchan gritos, deben estar todos bien. Debe de estar tranquilos. Vale, la mía también está tranquila, o sea que bueno, pues aprovechamos para despedirnos. Si quieres mandar algún mensaje a la audiencia, algo que quieras comentar y también tus coordenadas, por si quieres que contacten contigo y cuál sería ese objetivo, ¿no? De que contacten contigo. ¿Cuál es la principal motivación que tienes en LinkedIn? Eso me falta a mí, el preparar para venderme. Ahí ya me vas a pillar un montón. Pero bueno, a ver, voy a intentarlo. Pues si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo a través de mi perfil de LinkedIn, Antía Fernández López, y pues estaré encantado en ayudarles a pues, apoyar su estrategia de innovación digital, pensando en utilizar tecnologías de análisis de datos para apoyo a la toma de decisiones objetivas en el negocio. Ajá, genial. Y bueno. Genial. Bueno, pues lo has explicado muy bien, o sea que nada que... Te dejo ahí. Bueno, genial, Antía. Pues nada, esto seguro que yo encantado de volver a citarme contigo, volver a charlar, porque ha sido un gustazo. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentaciones.com/Telegram.